Ahí estamos otra vez al aire y ahora sí que nos acompaña el profesor Daniel Lombardo. Agustina, ¿te acordás del muchacho que tengo a mi derecha? Mírala, mírala. Creo que de algún lado me suena. Yo tengo la leve sospecha de que de algún lado lo conozco. ¿Yo? ¿Estoy muteada? Hola, Danielito. Hola, Agus, No, si yo la ¿cómo escucho, andás? Agus. Me encanta verte. Lo mismo digo. Estás rozagante, hermosa, ¿eh? Así que, lástima que no me podés oler el perfume hoy. Sí, tiene un perfume muy rico, Lombardo. Eso es de lo único que me arrepiento de estar ahí. O sea, yo te digo que me arrepiento de no estar porque yo estoy segura que el olorcito que tiene Lombardo es riquísimo. Bueno, porque Agus, siempre un usa gusto. perfumes que deja parece mi papá. Son los hombres que dejan la estela del perfume Sí. por donde van caminando, ¿viste? Eso es Daniel Lombardo y mi papá también. Que de paso, si nos está escuchando, le mando un beso que fue el cumpleaños. ¿Qué estás Sí, haciendo? fue el cumpleaños de Walter, así que bueno, feliz cumpleaños. Es que me acabo de dar cuenta que estoy sin batería, chicos. Ah, En se la está computadora. agotando la batería. Bueno, te cuento, Uchi, que el profe Lombardo vino a contarnos sobre el 9 de julio, ¿no? Hoy es sábado 8, bueno, pero mañana es el Día de la Independencia de nuestro país, así que vamos a estar conversando. Te cuento que nosotros lo que habíamos llegado en historia era hasta la Revolución de Mayo y después hablamos de Güemes y de Belgrano. Te vamos haciendo la trayectoria histórica, digamos. Un hilo de efemérides. Sí. Claro, y así estamos. Después tenemos que volver con San Martín en agosto y un berenjenal de efemérides. Pero no importa, ahora vamos a conversar sobre el Día de la Independencia. Y lo de San Martín en agosto está totalmente relacionado con el Día de la Independencia. Todo con todo, Está claramente. todo. El único descolgado pobre es el de noviembre, el Día de la Tradición, Sí, sí. que cayó mucho después, pobre José Hernández. Y precisamente cayó después también. Literal. Literalmente. Bien, bueno, vamos a conversar. A ver, esto del 9 de julio es algo que nosotros lo venimos trabajando desde el Jardín de Infantes, ¿no? Es una efeméride que se da por la importancia que tienes y es una de las pocas fechas festivas que tenemos en nuestro país, porque el resto, la otra vez habíamos estado conversando que la mayoría son conmemoraciones de fallecimientos. Así es. El 9 de julio es la culminación de un proceso, culminación a través de una declaración, ¿no? De un proceso iniciado el 25 de mayo de 1810. El 25 de mayo se había establecido la libertad de las provincias unidas y el 9 de julio se establece la independencia. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La libertad no estaba consolidada, no había una declaración formal de independencia, era una acción que se defendía a través de las armas, a través de las campañas militares, pero en la cual no había una intención de que fuese reconocida la conjunción de provincias que formaban las Provincias Unidas del Río de la Plata a través de una declaración. Y esa declaración se va a hacer el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán, declarándonos independientes de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli y de toda otra dominación extranjera, como así reza el Acta de la Independencia. Pero todo esto tiene sus pormenores, tiene sus características, ¿no? Porque no era nada fácil una declaración de la independencia en las condiciones en que estaban las provincias en aquel momento. Era una situación muy, muy complicada y fue un acto muy jugado, pero fundamentalmente por la forma en que hubo de defenderlo y por la actitud de San Martín para defender esa declaración de la independencia, ¿no? Imagino además la situación política bastante controversial, porque habíamos estado hablando para mayo, que el tema que Buenos Aires quería ser la metrópoli que manejara todos los hilos de las otras provincias, y las otras provincias, por supuesto, no estaban de acuerdo, claramente, ¿no? Y el tema de los gobiernos unitarios, federales y todas las peleas internas que había entre las provincias. Todavía no se había establecido la gran lucha entre unitarios y federales, pero ya estaba implícita y explícita, el enfrentamiento entre el centralismo porteño y las provincias. Ajá. Todavía no se había tomado determinación de la palabra federalismo por parte de las provincias de Buenos Aires, Ajá. pero sí por parte de las provincias del litoral. El 29 de junio de 1815, o sea, un año antes del Congreso de Tucumán, se había reunido un congreso en Arroyo de la China. Arroyo de la China queda en Concepción del Uruguay. Ajá. Concepción del Uruguay, el caudillo era Pancho Ramírez, pero el gran líder de ese congreso
que era el Congreso de los Pueblos Libres, era José Gervasio Artigas, de Uruguay. El líder de la banda oriental, ¿no? Y Artigas ya establecía la palabra federalismo. Él ya hablaba de federalismo y hablaba de independencia. En ese Congreso de Arroyo de la China no están las actas, desaparecieron las actas. Misteriosamente. Pero sí existe una carta de Artigas al director supremo de Buenos Aires, a Pueyrredón, al centralismo porteño, diciéndole, ustedes se van a reunir en Tucumán, pero nosotros ya declaramos la independencia. O sea, como que en Arroyo de la China ya se había declarado la independencia independencia de España, lógicamente. Claro, ¿no? sí. Por parte de 4 provincias, que eran la banda oriental del Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, a las cuales se le agregaba Córdoba también, se le sumaba Córdoba. O sea que había prácticamente la misma cantidad de provincias en el Congreso de Arroyo de la China, de las que después participaron, con alguna diferencia más, en el Congreso de Tucumán. Fijémonos, esto te da la pauta de qué dividido estaba el país. Sí, ¿no? totalmente. Porque además en ese momento, ¿cuántas provincias conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata? Porque no teníamos la extensión de territorio que tiene hoy Argentina con sus 23 provincias y capital. No, para nada. La que la conformaban eran las del Alto Perú, donde estaba Potosí, donde estaba Charcas, Chuquisaca, lo que es actualmente Bolivia, porque después Bolivia se independiza en 1824, mucho tiempo después. La conformaban también la del Paraguay, pero ya el Paraguay se había cortado solo y estaba luchando por su independencia de manera autónoma. Bien. Las otras que estaban también, que provenían de la época del Virreinato de la Plata, del Río de la Plata, era la banda oriental del Uruguay. Y de las provincias de lo que es actualmente el territorio nacional, las provincias del Chaco y Formosa era ocupación de pueblos originarios. La provincia de La Pampa hacia el sur era ocupación de los pueblos originarios. O sea que solamente podemos contemplar Buenos Aires, San Luis, las de Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza, Catamarca, La Rioja, esa zona, Santiago del Estero, Tucumán, y las del Salta, Jujuy, las del Alto Perú. Ese territorio, pero tampoco eran provincias divididas, porque estaban todavía algunas unificadas. ¿Y estaban gobernadas por caudillos en su momento? Sí, los gobernadores en general tenían una característica caudillesca, lógicamente, ¿no? Así que, si uno lo mira en el mapa, la cantidad de territorio en la cual predominaba Artigas era prácticamente el 70% del otro territorio que se declaraba independiente el 9 de julio de 1816. O sea que hay 2 congresos funcionando. El Congreso de Arroyo de la China desde 1815 y el Congreso de Tucumán desde 1816. Lo que sucedió en el Congreso de Tucumán es que sí están las actas, se declaró la independencia, como dijimos antes, Fernando VII, sus sucesores y metrópolis, y quedó pendiente la forma de gobierno. Yo pensé que se había determinado ahí lo del directorio. No, eso fue en la asamblea del año 13. Exactamente. Me faltó una efeméride en el medio. Muy bien. Yo hice los deberes también, pero bueno, muy temprano sábado. El directorio se estableció en la asamblea del año 13, que precisamente el haber establecido el directorio generó controversia con las provincias porque el directorio era un gobierno muy centralista, muy porteño. Era muy porteño. Y Buenos Aires quería ser la diosa madre porque, tenían el puerto. Entonces peleaban con las otras provincias por ello. Exactamente. ¿Cómo era la situación internacional en ese momento? Era dificilísima. Bolívar había sido vencido, se había tenido que exilar en Jamaica, después recompone su ejército y logra la independencia de la parte norte de América del Sur. Los patriotas mexicanos, el padre Hidalgo y Morelos, habían sido vencidos. O'Higgins había sido vencido en Rancagua y Chile, que había tenido un intento de independencia, había sido nuevamente ocupada por los realistas. Perú estaba ocupada por los virreyes, todavía estaba ocupado por los virreyes. Por la banda oriental, encima, desde Brasil, invadían los portugueses. Claro, estábamos atacados por todos lados. Y no solo eso.
en Europa había sido derrotado Napoleón. Claro, y había vuelto el rey de España y él quería volver a ocuparse. ¿Cómo que las colonias se están independizando? ¿Estamos todos locos? Exactamente. No quería saber nada, Fernando. Fernando VII quería recuperar sus colonias. Entonces, ya no se podía usar más somos libres y nuestro rey Fernando VII está prisionero, por eso nosotros nos autodeterminamos. Ahora había que decir, no, somos libres y somos independientes y no queremos que Fernando VII recupere ese poder sobre nosotros. Claro. Entonces, ese fue el gran valor de la Declaración de la Independencia, que era algo que había quedado pendiente desde la Asamblea del año 13, porque bien la nombraste vos, la Asamblea del año 13 recién. La Asamblea del año 13 tenía como objetivos declarar la independencia y establecer una constitución, y no hizo ninguna de las dos cosas, por más que logró cosas importantes, ¿no? Sí, como la abolición de la esclavitud, que a partir desde ese año claro, los hijos de las esclavas iban a ser libres. Era libertad de vientres. Sí, libertad de vientres. La libertad de vientres, ¿no? Ojo, igualdad de derechos y muchas cosas se lograron en la Asamblea del año 13, pero no lo fundamental, que era declarar la independencia y establecer una constitución. Eso no se hizo. Tampoco se hizo totalmente en el Congreso de Tucumán. Se declaró la independencia, pero no se estableció una constitución. Y cuando pero se cantó el himno. Sí. Vamos por parte. Algunas cositas se pudieron hacer. Se fueron avanzando porque el himno había sido aprobado en la Asamblea del año 13. Claro. Entonces, en el 16 no hubo constitución. La hubo en el 19 cuando el Congreso vino a Buenos Aires. Ajá. Pero esa constitución fue rechazada por las provincias porque era unitaria. Totalmente. Era unitaria. Buenos Aires quería seguir controlando todo. O sea que seguimos con que 1816, el 9 de julio, se declaró la independencia. Y hay un acta de ello. Y hay un acta de ello, exactamente. Bien. ¿Y cómo lo tomó? Si sabés, esto es de chusma. ¿Qué pasó en España, no? Cuando Fernando recibió el acta, rey Fernando recibió ese acta, imagino, como diciendo, bueno. Te digo lo que hizo Marcó del Pont, que era el gobernador realista en Chile, después de haber vencido a O'Higgins y a los patriotas chilenos. San Martín le manda a decir a los congresales, a través de su congresal de Mendoza, recordemos que San Martín estaba de gobernador intendente de Cuyo, la famosa frase, es más fácil en este momento, o es más urgente declarar la independencia que soplar y hacer botellas, ¿no? Esa famosa frase de San Martín. Entonces, cuando se lo dice a Godoy Cruz, que era su representante. Entonces, cuando hacen la declaración de la independencia, San Martín pide una copia de ese acta y se la manda a Marcó del Pont, en Chile, a través de Condarco, de Álvarez Condarco, que cruza la cordillera con un objetivo fundamentalmente de espionaje, para ver por dónde se podía pasar con el ejército, ¿no? Y Marcó del Pont la rechaza totalmente, se burla de esa declaración de la independencia. Qué atrevido. O sea, te estoy dando una mano para que te independices. No, pero Marcó del Pont respondía al rey de España. Él no estaba de acuerdo con la independencia. No había entendido esa parte, perdón. Marcó del Pont respondía, porque había sido vencido O'Higgins, y Marcó del Pont respondía al rey de España. Claro. Y respondía... Era como Cisneros acá. Exactamente. Entonces ahí se ve que, no aceptan nuestra independencia. Era lo que se sabía que iba a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Defenderla con las armas. Y ahí es cuando San Martín forma el ejército. Y cruza Chile. Cruza Chile, cruza la te vas a reír, Marcó del Pont. Se pudrió la mostaza en Chile. Lo venció en Chacabuco, lo venció en Maipú y logró la independencia de Chile. ¿Y quién quedó a cargo en Chile en ese momento? O'Higgins. Bien. Claro. Bueno, vamos avanzando bastante en la historia, Uchi. ¿Vos te acordabas algo de esto que habías estudiado en la secundaria? Mirá la cara diciendo, ¿de qué están hablando ustedes? No, esto es un horror. Sí, me lo acordaba. No, reconozco que algunas cosas sí me acuerdo, pero también reconozco que historia nunca me gustó demasiado. O sea, perdón, Dani. No, está bien. Pero reconozco que esa parte nunca me gustó demasiado. Entonces, quiero decirte que Quiero decirte que yo era tu director, pero no era tu profesor de aula. Entonces, no te pude hacer gustar la historia en vivo. Claro. No, bueno, pero ojo que yo tuve grandes maestras, como por ejemplo Tita Miguel, y sin embargo tampoó lo logró, no te entró. Es que en ese momento no lo contaba la historia. En dulce de leche, la remó, pero
no lo logró. Es que no nos contaban la historia como la están contando ahora, o sea, como un registro anecdótico. Si me hacen una telenovela de esa época, no sé, por ejemplo, a mí me empezó a gustar mucho cuando Felipe Piña empezó con algo que habrán hecho por la historia argentina. Sí. O sea, como que contarte esos pormenores que te quedan, esa información que solamente saben los historiadores, y no contarte la típica historia de la línea del tiempo y que quizás a los chicos... O hacértelo leer. Hacértelo, claro. Que visualizarlo. No entendés ni en el mapa cómo carancho se peleaban, o sea, ¿cómo puede ser posible? No, además hay otra cosa. La amo, pero no logró que me guste la historia. Sucede otra cosa. Hoy hay distintos medios. No es solamente el libro de lectura, que es importante, el libro de texto, y también están las historias noveladas escritas y todo. Pero hay distintos medios como para poder acercar la historia a la gente. Y eso, por ejemplo, alguien como Felipe Piña lo utilizó muy bien a través de videos. Tenemos YouTube, tenemos Internet, tenemos películas, tenemos muchos medios, la radio es importantísima, como para poder acercar la historia. El tema también pasa por cómo transmitirla. Si hay pasión en lo que se transmite, cuando hay pasión en lo que se transmite y hay comunicación con el interlocutor, entonces la historia es atractiva, es muy atractiva. Eso me y además también tiene que ver, porque yo te digo que Tita realmente transmitió una pasión increíble, como yo sé que vos también, Dani, pero también tiene que ver esto que contamos, quizás solamente contarlo con libro, no es lo mismo que mirar más películas, ahora y también la época, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos no queríamos estudiar historia. Vamos a ser realistas. Claro, queríamos salir a dar la vueltita al centro para ver los chicos que nos gustaban. Por eso. O sea, los profes hacían lo que podían con nosotros. Claro, esa también es otra. Digo, o sea, más allá que ahora ya muchos más medios audiovisuales, cuando uno tiene menos de 18, totalmente, le importa eso, la vueltita al perro, salir con amigos. Cierto. Es complicado, es complicado. Geografía, inglés, mucho, matemática, mucho no nos interesa. Ahora de grande decimos, tendría que haber escuchado a Daniel, a Tita. No, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, por supuesto. No, obvio. Bueno, escuchá, Uchi, porque hay algo importante. Sí. Mañana en nuestra ciudad el acto central va a ser en la Plaza San Martín a las 11 horas. Y en su efecto, si llueve o hace mucho frío, lo vamos a hacer en el Salón Blanco. Bueno, así que bueno, invitamos a toda la comunidad si quiere participar del acto central por el Día de la Independencia. Perfecto. Y agradecemos, como siempre, Dani, tu presencia acá en el estudio para ilustrarnos sobre la historia argentina. Muchísimas gracias, un placer escucharte. Gracias, Mica, vos. Beso grande, Agus, y espero verte pronto. Y saludos a los amigos oyentes y a los chicos que están en los controles. Gracias por estar. Y a vos que estás del otro lado, te decimos que no te vayas, porque todavía queda un ratito más de A Toda Pila. ¿De A Toda Pila? ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir.